No hay problema, vamos a arrancar por acá. Entonces, tengan un muy buen día, un cordial saludo. Hoy 12 de noviembre, vamos entonces, ayer vimos clases de célula. La semana pasada ya vimos la membrana, cómo se compone la membrana celular, qué partes tiene. Esta semana, en esta clase principalmente, vamos ahora a evaluar qué propiedades presenta la membrana, qué la hace tan atractiva a la hora de protegernos y resguardarnos y mantener la unidad estructural y funcional que se conoce como la célula. ¿Listo? Entonces, tenemos que la membrana presenta unas propiedades características. La membrana, además de esas propiedades, cumple con unas regulaciones que ya deben tener para mantener activa la célula. ¿Listo? Estas son: la célula regula las sustancias que entran y salen de la célula, las intracelulares y las extracelulares, de tal forma que se puedan llevar a cabo todos los procesos que permiten la vida. ¿Listo? Entonces ella es el que permite el paso a través del sistema. La membrana celular es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque como tal es la que comunica, protege de agentes externos y da forma a la célula, permitiendo que los organismos pues, no estén dispersados y regados. En este caso, no las que nos delimitan la célula como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a evaluar qué propiedades debe tener una membrana para poder establecer la vida. Y miremos aquí, las propiedades que tiene la membrana celular son las que vemos aquí. Son que es una membrana selectiva, ofrece protección, ofrece comunicación entre el exterior y el interior y delimita la estructura de la célula. Listo, vamos a ver detalladamente cada una de las mismas. Y para ello arrancamos con la selectividad. La selectividad. Una membrana, como ya vimos la semana pasada, es una doble capa semipermeable. ¿Listo? Por lo que vimos la semana pasada, sabemos entonces que es una bicapa lipídica. La parte que está aquí en el interior es hidrofóbica, es decir, odia el agua y todo lo que esté disuelto en agua. Y la parte que tenemos, tanto en la parte exterior como en la parte interna de la célula, es hidrofílica. Es decir, ama estar en contacto con sustancias que están en agua. ¿Listo? Eso hace que ella sea una bicapa, como tiene fosfolípidos por aquí, fosfolípidos por acá, una capa de fosfolípidos que es la que da la cara interna y una capa de fosfolípidos que da la cara externa. Eso es lo que me determina la bicapa. ¿Listo? Entonces, la selectividad se da porque no cualquier sustancia puede pasar a través de ellas. Las proteínas y los fosfolípidos que confieren, que están incluidos en la membrana, como vimos la semana pasada, están incrustadas ahí, miren, aquí las tenemos, son estos tubos que están aquí, esos sistemas, y son transmembranales, entonces atraviesan la membrana y de un lugar a otro. ¿Listo? Confieren en la membrana propiedades de selectividad ya. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos ductos o unos túneles adecuados por los cuales van a pasar ciertos nutrientes y por tamaño molecular algunos nutrientes no van a poder atravesar. Esos son como unos filtros que me permiten a mí ingresar alimento al medio y sacar los desechos del medio. ¿Listo? Entonces, esto me permite en primera instancia expulsar los desechos de la célula. ¿Listo? Y además me permite incorporar los nutrientes que vengan desde fuera de la célula. Esa es la principal capacidad y por eso se dice que es una membrana selectiva, porque esas barreras que hay en la membrana permiten que selectivamente ciertos nutrientes entren, perdón, o los nutrientes que yo necesito ingresen a la célula, mientras que los desechos puedan salir también fácilmente de la capa. ¿Listo? Por eso la manera cumple la función, una función muy importante que se llama transporte celular. Y el transporte puede verse de dos tipos: transporte activo, donde yo uso cierta cantidad de energía para obligar a salir o entrar de la célula algún componente. En ese caso yo requiero ¿qué? Energía para realizar el proceso. O transporte pasivo, que es un transporte facilitado, el cual se da de forma relativamente fácil, sin gasto de energía. ¿Listo?
Entonces, allá vemos la selectividad de la célula es la capacidad que tiene de ingresar mediante transporte activo o pasivo sustancias selectivamente a la célula a través del medio. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ese es el proceso que tenemos que analizar. Simplemente tenemos que ver la selectividad de la membrana. ¿Listo? ¿Por qué selectivo? Porque permite el paso selectivo de algunas sustancias, no de todas. Y lo hace mediante dos tipos de transporte: activo, gastando energía, o pasivo. ¿Listo? Vamos a ver la segunda etapa de la célula. La segunda característica de la célula es que la membrana celular ofrece protección. Al delimitarnos la célula, permite, permite generar una protección de la misma. Entonces, al intentar hacer daño a la célula, con lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con una capa que la protege, un manto que protege la célula. Esa capa es la membrana celular. En células vegetales será la pared celular, ¿listo? Que es una capa más gruesa de celulosa. Ahora, veamos acá. La membrana celular es semipermeable, es muy importante esta parte, semipermeable, y por tanto solo permite... Hola, hola. Perdón, qué pena con ustedes, se cayó el internet por un momento. Ahí está Juan, muchas gracias por volver. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Buenos días, compañero, bienvenido. Entonces vuelvo a compartir la pantalla y vamos a hacer un resumen rápido mientras le digo a Laura que vuelva a ingresar. ¿Listo? Listo. Entonces, como les venía contando, la membrana tiene una propiedad característica y es muy importante, es que presenta selectividad. La selectividad se da ya que es una bicapa lipídica, entonces no cualquier sustancia puede ingresar a ella, solo las que sean afines. Como les decía, cuando hablamos de la membrana, la parte externa de la membrana es hidrofílica y la parte interna es hidrofóbica. Entonces tenemos hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica. Las partes hidrofílicas van a atraer sustancias que sean solubles en agua, pero las hidrofóbicas, todo el centro de la membrana va a impedir que ingresen al sistema. ¿Listo? Entonces, selectivamente yo voy a tener un mecanismo y ese mecanismo se hace mediante las proteínas que están ligadas a la estructura. Entonces, esas proteínas dicen, ah, este nutriente sí lo puede ingresar, este nutriente no. O esto es tóxico, no lo ingreso, esto sí entra. ¿Listo? Y lo hacemos, aquí resumiendo rápidamente lo que estamos diciendo, lo hacemos mediante dos tipos de transporte. El primer transporte se hace de forma activada y se conoce como transporte activo. ¿Para qué sirve el transporte activo? Es el transporte en el cual yo ingreso o saco sustancias de la célula siempre y cuando eso permita tener energía, o sea, gasta energía, requiere energía para ser activado. ¿Listo? Y el pasivo no requiere energía, lo hago de forma natural, la proteína se abre y sale sin necesidad de entregar energía al sistema. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos que la membrana también nos sirve como protección. ¿Por qué? Porque pues es la primera capa con la cual se encontrarán los agentes externos que ingresen a la célula. ¿Listo? Ellas se encuentran ahí y por tanto nos evitan el ingreso de patógenos, sustancias que nos hagan daño a nivel celular. Son la primera barrera con la que se van a encontrar. ¿Listo? Y por eso son el límite de la célula. Tampoco me va a permitir salir. Nos protege tanto de ataques externos como de que el contenido celular se disperse y se destruya. ¿Listo? La membrana es semipermeable, lo que dice que solo permite el ingreso de sustancias específicas, y esto lleva a que sea una barrera que repele sustancias nocivas para nuestro organismo y de paso organismos patógenos. Entonces cualquier sistema que no sea compatible con la membrana celular no va a poder ingresar al medio. ¿Listo? Eso es lo que nos funciona y en este caso nos funcionaría como protección. Entonces, ahora, ¿qué tenemos a continuación? A continuación tenemos la capacidad de, o la propiedad que tiene de comunicar el sistema externo con el sistema interno. ¿Listo?
Las membranas son las responsables de la relación con sus células vecinas. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la parte que está en contacto con la célula de al lado, entonces ella transmite información para coordinar actividades. Cuando hablamos de organismos pluricelulares, ese es mediante ella que se establece la coordinación, ¿listo? Pues contiene receptores que reciben señales externas y transmiten la información al citoplasma. ¿Qué quiere decir esto? En el exterior tenemos, como ya vimos cuando veíamos la parte de composición de la membrana, tenemos una señal. Miren, en este caso mostramos dos tipos de señal. La señal directa, que es aquella que llega en forma química mediante una molécula, atraviesa la proteína y es recibida del otro lado por una proteína periférica. Recuerdan que existen esas proteínas, las proteínas periféricas, que eran las que estaban en la periferia o cerca a la membrana esperando algo. Cuando llegue esa señal, activa esa proteína y esa proteína se libera de la membrana y viaja al citoplasma, transmitiendo la señal que le llegó. O tenemos otro tipo de interacción en la cual la señal llega al exterior de la célula. Miren que la señal no ingresa. La señal llega al exterior, activa la proteína transmembranal que se encuentra en la membrana y la proteína empieza a mandar ella la señal, se desdobla y es este receptor de aquí el que envía la señal interna. Él libera una señal química interna, pero lo que nos llegó, el mensajero que llegó, no ingresó a la célula. ¿Listo? La célula debe, por eso, estar en constante comunicación con otras células para así regular lo que necesita el cuerpo. Entonces, conforme a esto, la señal le llega al exterior, le informan a la primera célula y esa célula manda la señal a la siguiente de que deben empezar a realizar una función determinada como tal. La membrana celular cuenta con receptores tanto dentro como fuera de la célula para recibir las señales. Listo, las proteínas periféricas en el interior, las proteínas transmembranales en el exterior. ¿Listo? Y cuando la señal es recibida, internamente se le envía una señal al organelo que debe ser activado en ese sistema. ¿Listo? Son señales químicas, hormonas, moléculas que viajan y permiten desarrollar esos sistemas de interacción. ¿Listo, muchachos? Este tema es muy sencillo y muy fácil. Entonces, ahora vamos a ver la última característica. La última característica de ellos es su estructura como tal, junto con el citoesqueleto y la matriz celular. La membrana tiene una estructura determinada que ya la vimos la semana pasada. Vimos que está formada por glucolípidos, que es cuando el lípido del cual está formada la bicapa se une a una molécula de carbohidrato. Tenemos glicoproteínas, que son cuando la proteína se une a una molécula de carbohidrato. ¿Y para qué sirven las moléculas de carbohidrato? Sirven como antenitas. Esas antenas maximizan la capacidad de recepción de los mensajes químicos que se envían en el exterior de la célula. ¿Listo? Tenemos una proteína normal y tenemos proteínas transmembranales. Las proteínas transmembranales tienen dos características: pueden ser normales o totalmente una sola pieza, o pueden ser proteínas tubulares. Las tubulares, en algunos momentos, cuando se le da la señal indicada, se abren para dejar pasar un nutriente. Ellos dejan pasar al mensajero que viene con la señal. ¿Listo? Y así es como tenemos la proteína. Está formada principalmente por fosfolípidos, que son de la bicapa, proteínas, que son las que permiten el paso de las sustancias, carbohidratos, que son aquellos que sirven como receptores, y tenemos un colesterol incluido dentro de la membrana. Ese colesterol le da flexibilidad a la membrana. ¿Listo? Eso es principalmente las funciones que vamos a tener para la membrana celular. ¿Listo? Entonces ya tenemos que estar pendientes del desarrollo de la actividad como tal, se trabó otra vez el internet, de la noche de preguntas. ¿Listo? Esa es la etapa A. La etapa B, que no la vamos a ver toda hoy porque es un poco larga. Vamos a ver simplemente qué es el transporte celular y los tipos de transporte que hay. Hasta ahí, muchachos, ¿va bien? Ya hemos visto la membrana y hemos entendido todo lo que tenemos que comprender de la membrana. ¿Listo? ¿Hace alguna pregunta? Chicos, bueno,
Entonces esperaría que se miren. La propiedad de selectividad de la membrana involucra la función del transporte, es decir, debo ver qué estoy pasando a través de ella, puesto que regular el ingreso y la salida de sustancias, lo cual es de gran importancia para mantener la vida en los seres vivos. La membrana, por todo lo que ya hemos visto, es extremadamente importante y es la que limita entonces el ingreso y la salida de sustancias. Y a ese proceso se le conoce como transporte celular. El transporte celular lo puede haber de dos tipos. El primero de ellos es transporte pasivo. Tenemos transporte pasivo, que es donde simplemente se da por un flujo, es decir, algo afuera falta o algo afuera falta y el exceso que está ingresa. ¿Listo? Sin necesidad de tener energía. Transporte activo es cuando yo obligatoriamente me veo forzado a sacar del interior de la célula algo que necesito expulsar, pero afuera hay mucho, puede ser, y en ese caso, cuando yo necesito expulsarlo, necesito sacarlo de la basura, por así decirlo, necesito invertir energía, ¿listo? Y tenemos el transporte de las macromoléculas, que como son más grandes, necesitamos tomar un apartado para ellos. Veamos entonces el primero de ellos, el transporte pasivo. ¿Listo? Vamos a ver, el transporte pasivo es el movimiento aleatorio entre las moléculas directamente a través de los espacios de la membrana o utilizando proteínas transmembranales. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra célula tenemos unos agujeritos, que son los que nos daban esas proteínas transmembranales, ¿sí lo recuerdan? Ahí venía la célula, y ahí estaba la proteína transmembranal. El transporte pasivo es simplemente que llega una sustancia aquí, entra por el agujerito y sale del otro lado. Esto no hay necesidad de gastar energía, no necesitamos ningún proceso extraño asociado a él. ¿Listo? Y ¿qué vamos a ver? Lo importante es esto. Este proceso se realiza a favor de un gradiente de concentración o un gradiente eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, desde donde la sustancia está más concentrada hasta donde está más diluida. Lo que tenemos aquí entonces va a ser lo siguiente. Permítanme, vamos por acá. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Suponga entonces usted que tiene la membrana. La membrana tiene esas proteínas transmembranales que tienen un agujerito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Acá en el exterior hay mucho de un nutriente. Demasiado. Entonces acá hay una alta concentración del nutriente. Una concentración alta. ¿Listo? Y en el interior no hay nada, entonces la concentración del nutriente es muy baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Por simple interacción, ellos van a decir, venga, yo me voy de acá donde está muy alta y me paso para acá. Y empiezan a pasar a través de los orificios de transporte. ¿Listo? Hasta que se establece un equilibrio. Entonces, lo mismo que hay aquí, lo mismo que hay afuera, va a ser lo mismo que quede adentro. ¿Listo? Cuando se igualan ya se establece un equilibrio. Eso se llama transporte pasivo, no requiere gasto de energía como tal. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de transporte pasivo que hay. El primero de ellos es la difusión simple. ¿Qué dice la difusión simple? Es cuando pequeñas moléculas sólidas sin carga eléctrica atraviesan la membrana de tal manera que existan la misma cantidad de sustancia en ambos lados. ¿Listo? Lo que vimos ahorita en el tablero, es decir, aquí tengo yo el movimiento de unas moléculas. ¿Qué voy a tener aquí? Voy a tener entonces que en el exterior hay mucho, en el interior no había nada. Pasa un momento en el cual ya empiezan ellas a atravesar la membrana, a permearla, simplemente la atraviesa. ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos en el tablero? Es que en el tablero pasaban a través de las proteínas. Aquí ellas son capaces de meterse por la membrana, como en este caso tenemos gases, se meten en la membrana y los atraviesan, siempre y cuando recordemos que las moléculas sean pequeñas y que no tengan una carga eléctrica definida, porque la carga eléctrica retrasa el movimiento y son muy grandes, ya no pueden entrar a través de la membrana y no que tendrían que entrar por una proteína. Y se empiezan a acumular del otro lado hasta que llega un punto en el cual se igualan, tanto afuera como adentro son lo mismo. ¿Listo? Entonces,
Ahí ya quedaría el proceso que se conoce como difusión simple. ¿Por qué? Porque se da a través de la membrana y es un simple intercambio hasta que igualo yo las cargas en el interior. ¿Listo? Con base en eso, también vamos a ver lo que es la difusión facilitada. La difusión facilitada ya es que la carga es un poquito más grande. Miren, las moléculas son moléculas más grandes, ya pueden o no tener carga eléctrica y no necesariamente pasan a través de la membrana como tal. Por eso deben ser las proteínas transportadoras, las transmembranales, las que permiten su ingreso a la membrana. ¿Listo? Entonces, difusión simple lo hacen a través de la membrana, por aquí se atraviesan, ¿listo? Cuando son más grandes y están cargadas ya no pueden pasar por la membrana, porque como vimos, esto del centro es lipídico, esto del centro odia cualquier cosa que esté cargada, que tenga una carga negativa o positiva, no puede pasar por ahí. Entonces ya le toca a ellos empezar a ir a hacer una difusión facilitada, es decir, llegar a una proteína y decirle, oiga, yo me paso por este agujerito, ¿listo? ¿Qué hace eso? Que la difusión simple sea más rápido que la difusión facilitada. ¿Listo? La difusión simple pues es a través de la membrana directa y es más rápido y me permite establecer más fácil equilibrios en el interior. Por eso es importante para los gases y la respiración celular, porque como vemos acá, cuando la célula está en ausencia de gas, perdón, cuando vamos aquí, cuando la célula está en ausencia de gas, rápidamente el exterior se llena de gas, miren aquí el exterior se llena de gas y rápidamente empieza a pasar por toda la membrana, como respirar por toda la piel, mientras que en la facilitada ya es más grande, el nutriente es más grande, entonces tiene que entrar por un orificio, asimilando esto a lo que nosotros hacemos, es cuando transpiramos por la piel, que usamos la piel, toda la piel para liberar sustancias, para excretar sudor, que son moléculas muy pequeñas, eso hace la célula con el gas, los gases principalmente. Y cuando ingresamos comida al sistema, por ejemplo, no sé, un pedazo de carne, cualquier cosa, estamos ingresando algo más grande y eso sí necesita una membrana, transmembranal para ingresar. En este caso la que empleamos es proteínas transmembranales, ¿listo? Proteínas más grandes. El primero es difusión simple, el segundo difusión facilitada. Y vamos a ver el último de ellos, que es un poquito raro, pero se conoce como ósmosis. La ósmosis hace referencia a cómo está el medio. Aquí hay un medio isotónico, hipotónico e hipertónico. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. La ósmosis, lo primero que debo resaltar es que es importante al relacionar el transporte de agua a través de la membrana. Transporte de agua a través de la membrana y se presenta por diferencia de concentración de un sólido. Para equilibrar el agua pasa de un lado